Él es un magnate acostumbrado al control, al silencio y la distancia. Ella, una empleada discreta con un pasado del que nadie ha preguntado. Y en medio, un niño que vive en su propio mundo, sin palabras. Cuando sus tres vidas chocan en el lugar más inesperado, un garaje frío, un motor de coche, se convierte en la única herramienta capaz de reparar algo más que metal. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios, contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Elisa llevaba solo 3 días trabajando en la mansión cuando le dijeron que limpiara el garaje. Era una casa silenciosa y moderna en las afueras de la ciudad, rodeada de altos árboles y gruesos muros de piedra. El trabajo había llegado en el momento justo. Sus ahorros casi se habían agotado. Todo dentro de la mansión estaba impecable, frío y caro. El tipo de lugar donde los susurros parecían gritos y nadie decía más de lo necesario. Elisa no estaba acostumbrada a ese tipo de silencio. Prefería el ruido de la vida, pero necesitaba el trabajo con urgencia. No tenía experiencia en casas como esta. Su agencia de personal la había presionado para que aceptara, pero trabajaba duro y le habían prometido que lo haría bien. El garaje era su tarea de la mañana. Supuso que la ama de llaves la había asignado allí, por ser la nueva, para mantenerla alejada de las áreas principales. No esperaba mucho de él. Pensó que estaría sola, quizás encontraría algo de polvo en los coches caros, tal vez algunas telarañas en las esquinas. Lo que no esperaba, bajo ningún concepto, era al niño. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de hormigón liso, justo al lado de un Mustang azul clásico, una reliquia perfectamente restaurada que brillaba incluso en la penumbra. Al principio no se dio cuenta de ella. Sus ojos estaban fijos en algo debajo del vehículo, completamente concentrado, como si el mundo entero fuera de ese motor no existiera. Elisa se congeló, con el cubo de limpieza todavía en la mano. Le habían advertido sobre Simón. Simón tenía 9 años, era el hijo del dueño de la mansión, el señor Damián, y no hablaba. La agencia solo había dicho que era especial y que prefería que lo dejaran solo. ¿Qué tan especial?, había preguntado ella. La respuesta fue vaga. Simplemente no interactúes con él. No le gusta. Elisa no hizo más preguntas. No quería perder su primer trabajo. Ahora, viéndolo allí, entendió a qué se referían. Su pequeño cuerpo estaba completamente quieto, excepto por sus dedos, que se movían lentamente en el aire, trazando líneas invisibles, como si estuviera dibujando los componentes que veía. No estaba tocando nada, solo observando. El capó del Mustang azul estaba abierto y podía ver el motor expuesto dentro. El niño parecía casi hipnotizado por él. Elisa no quería asustarlo ni hacerlo correr. Nunca había trabajado con niños como Simón, pero había crecido con un primo que no hablaba mucho y sabía que los movimientos bruscos o los ruidos fuertes podían ser demasiado. Así que, sin decir una palabra, con un cuidado infinito, dio un paso silencioso hacia el lado más alejado del garaje y fingió limpiar un estante, haciendo el menor ruido posible. Le dio espacio, dejando que el silencio se acomodara de nuevo. Después de unos minutos, Elisa se sentó en el suelo, cerca del coche, pero a unos metros de donde estaba Simón. Mantuvo la distancia, cuidando de no hacer contacto visual directo ni actuar como si lo estuviera observando. Pero lo estaba. Estudió cómo miraba el motor, los cables, las brillantes piezas de metal. Había algo en su mirada. No era solo la curiosidad de un niño. Había una especie de paz allí, una concentración que un adulto envidiaría. Se preguntó qué veía él en ese motor que el resto del mundo no podía.
Lenta, cuidadosamente, temiendo romper el hechizo, señaló una de las partes visibles y susurró, su voz apenas un murmullo: «Correa del ventilador». Sin respuesta. Él no se movió. Ella sonrió suavemente para sí misma y señaló de nuevo, un poco más decidida: «Esto de aquí es una correa del ventilador». Luego desvió la mirada, volviendo a su cubo, dejando que las palabras flotaran en el aire y desaparecieran sin exigir nada. Simón no se movió, pero tampoco se fue. Eso era algo. Animada por esa pequeña victoria, Elisa continuó. Movió su mano lentamente hacia el motor y señaló de nuevo: «Tapa del aceite», dijo suavemente. Luego, bujía. «Eso es una bujía». Su tono era tranquilo y constante como una brisa, no el tono agudo que la gente solía usar con los niños. No estaba tratando de enseñarle nada. Solo quería estar allí, cerca de él, en su mundo de metal y silencio. Para su sorpresa, Simón no se inmutó ni le dio la espalda. Se quedó en su lugar, pero sus ojos se movieron brevemente, casi imperceptiblemente, hacia donde ella había señalado. Fue sutil. Un movimiento de apenas un segundo, pero Elisa lo notó. No celebró ni sonrió abiertamente. Sabía que eso podría romper la burbuja. Solo asintió levemente para sí misma y continuó. Cada pieza que nombraba lo hacía con voz suave y un pequeño gesto de la mano. A veces exageraba sus labios, vocalizando la palabra claramente: «batería», haciendo sus expresiones más visuales que auditivas. Simón no respondió en voz alta, por supuesto, pero sus dedos comenzaron a moverse más, copiando las formas de los cables que ella mencionaba. Inclinó la cabeza cuando ella dijo «batería», casi como si estuviera sopesando la palabra, sintiendo su forma. Elisa no presionó. Sabía que no debía presionar, pero sintió que algo sucedía entre ellos, como un hilo silencioso y delgado que ataba su voz al silencio de él. Al día siguiente, Elisa le pidió a la ama de llaves limpiar el garaje de nuevo. La mujer la miró extrañada. «Nadie pide ese trabajo, pero como quieras», dijo, encogiéndose de hombros. Al resto del personal no le importaba mucho esa parte de la casa. Rara vez se usaba, excepto para guardar coches que nadie conducía. Y Simón, aparentemente cuando ella entró, él ya estaba allí de nuevo, en el mismo lugar, cerca del Mustang azul. Esta vez la miró una vez solo por un segundo, y luego volvió a mirar el motor. Esa pequeña mirada se sintió como una bienvenida ruidosa. Elisa se sentó en el mismo lugar que antes, y comenzó de nuevo. «Radiador», dijo. «Este es el radiador». Simón se quedó quieto, pero ella notó que sus dedos golpeaban 2 veces contra su pierna, un ritmo. Quizás no significaba nada, quizás lo significaba todo. Continuó nombrando piezas, añadiendo breves descripciones. «Esta ayuda a mantener el motor frío. Esta da energía». Nunca le hizo preguntas, nunca esperó respuestas. Pero en la tercera parte que nombró, él giró la cabeza ligeramente hacia la mano de ella. Siguió hablando. Día tras día comenzó una rutina silenciosa. Elisa pasaba la primera hora de su turno en el garaje. Siempre limpiaba lentamente, moviendo su paño sobre el capó del coche o barriendo el suelo con movimientos lentos. Pero principalmente estaba sentada cerca. Mantuvo su tono igual, suave, tranquilo, sin presión. Aprendió a leer a Simón a través de sus manos y sus pequeñas reacciones. Era un baile delicado. Si sus dedos se movían en círculos, significaba que estaba pensando. Si se tapaba los oídos, ella dejaba de hablar o bajaba aún más la voz. Si él inclinaba la cabeza, sabía que había dicho algo que captaba su interés. Un día, cuando ella dijo «pistón», la mano de Simón se levantó y señaló. No exactamente al pistón, sino a la zona general del bloque motor. Se le cortó la respiración. No dijo nada. Solo asintió de nuevo y susurró. «Sí, eso es». Era como una grieta en un muro de hielo. Pequeña, pero real.
Desde entonces, Elisa trajo un pequeño cuaderno y un lápiz. En él dibujó formas simples de las piezas. Un cuadrado para la batería, círculos para las tapas. Simón nunca tocó el libro, pero la observaba dibujar desde el rabillo del ojo. Elisa nunca mencionó nada de esto a los demás, ni a la severa ama de llaves, ni al cocinero, ni siquiera a su agencia. No quería arriesgarse a que alguien le quitara ese momento, que lo llamaran inapropiado o una distracción. Era de ellos, de ella y de Simón, una conexión silenciosa hecha sin palabras. Cada mañana esperaba verlo, preguntándose qué nueva parte del coche explorarían, qué nuevo y diminuto movimiento podría hacer él. Una vez incluso tarareó, solo una nota suave cuando ella dijo «inyector de combustible». No estaba segura de si era una coincidencia, pero sonrió de todos modos. Él no corrió, no se escondió, se quedó, y eso, para Elisa, era suficiente. Una mañana, igual que el primer día, Elisa entró al garaje y encontró a Simón sentado junto al Mustang azul. El capó seguía abierto, el motor aún expuesto. Él no la notó al principio. Sus ojos estaban fijos en el motor, trazando sus líneas con los mismos dedos, quietos. Ella no habló de inmediato, solo se sentó en su lugar habitual y observó. Luego, cuando el momento pareció adecuado, señaló una parte cerca del frente y dijo suavemente, «alternador». Simón no se movió, pero sus ojos siguieron el dedo de ella y de nuevo no se alejó. Elisa llegó al garaje más temprano de lo habitual esa mañana. Había pensado en ello la noche anterior. Los nombres eran abstractos. Simón necesitaba algo táctil. Había traído algunas cosas con ella en una pequeña bolsa de tela, un paño suave, un vaso de plástico, una tapa de botella y una pequeña linterna. Nada de eso parecía importante, pero tenía un plan. El Mustang azul estaba allí como siempre, con el capó levantado como un libro abierto, y Simón ya estaba sentado a su lado, exactamente donde ella esperaba que estuviera. No se giró cuando ella entró, pero supo que la había visto. Elisa había llegado a entender el lenguaje del niño, aunque no tuviera palabras. Él lo veía todo. Hoy, ella quería ir un paso más. Allá, quería ayudarlo no solo a mirar el motor, sino a sentirlo, tocarlo, interactuar, entenderlo a su manera. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia segura. Después de un momento de silencio, levantó la tapa de la botella y la hizo rodar entre sus dedos. «Bujía», dijo suavemente. Luego golpeó la tapa suavemente en el suelo, haciendo un ligero sonido de clic. «Es pequeña así, pero le da al motor su primer aliento». Imitó una rápida explosión con sus labios, un suave «puff», y esperó. Simón no reaccionó mucho, solo siguió mirando, pero tampoco se apartó. Elisa buscó en su pequeña bolsa de tela y sacó el vaso. Lo puso boca abajo y lo colocó cerca de la tapa. «Este es el cilindro. La bujía vive aquí dentro», dijo. Luego acercó la tapa y la dejó caer dentro del vaso. «Clic, entra, boom, hace que el motor se despierte». Su voz se mantuvo tranquila, suave, sin cambios bruscos. Los ojos de Simón se movieron hacia el vaso. Solo un segundo, pero fue suficiente. Elisa sonrió para sí misma y continuó. Cogió la linterna y se la mostró. «Esto es luz», susurró, como la chispa. La encendió por un segundo, un breve destello, luego la apagó. Simón parpadeó, pero no se cubrió los ojos. Eso era un progreso. Estaba mirando sus herramientas, mirando sus manos. Ella colocó todo lentamente en el suelo, entre ellos, y dejó que reposaran intactos. Después de un minuto, Simón estiró la mano. Su mano tembló ligeramente, luego se volvió firme. Golpeó suavemente la tapa con un dedo. Elisa se quedó quieta, su corazón dando un vuelco, pero su rostro tranquilo. No dijo nada, solo esperó. Él golpeó de nuevo. Durante los días siguientes, Elisa siguió regresando con objetos pequeños, piezas que coincidían con algo del motor.
A veces traía bandas elásticas para mostrar cómo se movían las correas, estirándolas entre sus dedos. Otras veces traía cucharas de metal para mostrar la forma de los pistones. Nunca lo obligó a tocar nada, nunca hizo preguntas. Siempre usaba gestos. Hacía pequeños sonidos con la boca, un sí para los cables o bu para el ventilador. Simón seguía observando. Entonces, un día, cuando ella extendió un trozo de cuerda y dijo, «Correa se mueve así». Él extendió la mano, tomó la cuerda y comenzó a retorcerla entre sus dedos, sintiendo la textura. Elisa no dijo una palabra, solo asintió una vez y le sonrió. Luego tomó una segunda cuerda y copió su movimiento. Por primera vez, estaban haciendo algo juntos, no solo uno al lado del otro, juntos. El aire entre ellos se sintió diferente, como si algo pesado se hubiera disipado. Simón no sonrió, pero sus dedos se movieron más rápido, con más confianza. Colocó la cuerda en el suelo y la golpeó 2 veces. Elisa repitió sus golpes, un ritmo, una señal. Y así continuó, día tras día, pieza por pieza, toque por toque. Hubo un momento que Elisa nunca olvidaría. Había colocado una pequeña arandela de goma en la palma de Simón diciendo, «Esto se siente como el aceite, suave». Frotó sus dedos, lentamente, haciendo un suave movimiento deslizante. Simón no se inmutó. Presionó la arandela con el pulgar, sintiendo la textura. Luego, sin que se lo pidieran, sin ninguna indicación, se levantó, caminó hacia el coche y señaló la tapa del aceite en el motor. Solo una vez, luego la miró. Sus ojos preguntaban, ¿es esto? Elisa sintió que las lágrimas asomaban a sus ojos, pero las contuvo parpadeando rápidamente. «Sí», susurró ella. «Sí, Simón, ahí es donde va el aceite». Fue como un gran avance, no ruidoso, no dramático, pero real. Simón estaba aprendiendo. Más que eso, se estaba comunicando sin palabras, sin señas, solo un entendimiento compartido. Sintió que había entrado en su mundo, una parte a la vez. Una tarde, Elisa estaba arrodillada junto al coche, mostrándole a Simón cómo la correa se conectaba al alternador. Usó sus propias manos, entrelazando sus dedos como engranajes. «Uno gira, el otro sigue», dijo, girando sus muñecas. Simón la miró fijamente por un rato, luego extendió la mano e imitó la forma de su mano. Sus dedos no eran perfectos, estaban un poco torpes, pero lo intentó. Elisa ajustó suavemente sus pulgares, luego repitió el movimiento. Así, él copió de nuevo, más lento esta vez, concentrado. Ella no lo elogió, no aplaudió ni celebró, simplemente lo hizo con él, paciente y constante. Y Simón miró sus manos, luego las de ella, y de nuevo al motor. Ya no había miedo en él, ni tensión. La había aceptado allí. Elisa se dio cuenta de algo entonces. No se trataba solo de partes de coches o de aprender nombres. Se trataba de construir algo entre ellos, un puente. Cada pieza de metal era otra pieza de ese puente. Pero las cosas cambiaron en el momento en que Elisa oyó pasos en el pasillo exterior. Pasos pesados, decididos. Miró hacia la pequeña puerta que conectaba el garaje con la casa principal. Estaba entreabierta. No se había dado cuenta. Pensó que todos se habían ido por el día, pero ahora se daba cuenta de que alguien estaba observando. Vio una sombra moverse. Luego apareció una figura en el hueco. Damián, el dueño de la casa, el padre de Simón. No se movía, solo estaba allí de pie, sosteniendo su teléfono en una mano, la corbata un poco floja por el trabajo. Sus ojos estaban fijos en la escena frente a Jim. Elisa se congeló, el terror la invadió. Estaba a punto de ser despedida. La acusarían de... ¿qué? De jugar en el suelo. Pero Damián no habló. Sus ojos no estaban en ella. Estaban en Simón, su hijo, sentado junto a alguien, tocando partes del motor, haciendo gestos con las manos, copiando movimientos. Parecía impactado,
tal vez incluso confundido o enfadado. Elisa no pudo leer su rostro por completo, pero podía decir que esto era algo que no estaba acostumbrado a ver. Damián retrocedió solo un pequeño paso, todavía agarrado al marco de la puerta. Elisa no se movió. No dijo nada. Simón no lo había notado. Estaba demasiado concentrado, presionando su dedo a lo largo del borde del motor. Elisa, actuando por instinto, colocó suavemente su mano cerca de la de él y señaló. «Esa es la cadena de distribución», dijo suavemente, su voz temblando solo un poco. Simón siguió su dedo, sus ojos rastreando la curva de metal. No miró hacia atrás. No rompió el momento. Damián permaneció en la puerta silencioso, inmóvil. Por un largo segundo, todo lo que pudo hacer fue mirar lo que estaba frente a él. Su hijo, no solo sentado en una habitación, no solo callado y distante, sino interesado, presente, conectado y no solo. Y allí estaba él, Damián, congelado en su lugar, observando a través de la puerta entreabierta cómo su hijo se sentaba junto al Mustang azul al lado de la nueva empleada, sus manos moviéndose lentamente sobre el motor abierto, tocando piezas, sin nombrar nada en voz alta, pero de alguna manera diciéndolo todo. Damián no dijo nada esa noche después de ver la escena en el garaje. Simón, con la mano en el motor, y Elisa sentada a su lado, tranquila, guiando, presente. Él retrocedió, silenciosamente, y volvió a su oficina. Pero algo había cambiado esa noche. No podía concentrarse en sus correos electrónicos o en los informes de mercado. Seguía viendo los dedos de su hijo moverse, trazando partes del coche con concentración, con intención. Esa imagen permaneció en su mente como una foto de la que no podía apartar la mirada. Apenas durmió. A la mañana siguiente, mientras se ajustaba la corbata y pasaba por el comedor, vio a Elisa limpiando el mostrador de la cocina. Ella levantó la vista y se detuvo. Su rostro palideció. Sus miradas se encontraron por primera vez desde el garaje. Él no sonrió, no la saludó. Su voz era firme. «Ven conmigo». El corazón de ella dio un vuelco. Esto era todo. El despido. Lo siguió en silencio, sus manos temblando un poco mientras se las secaba en el delantal. La llevó a su oficina, un espacio enorme con vistas a los jardines. Cerró la puerta. El clic sonó definitivo. Se apoyó en su escritorio. «¿Qué estás haciendo exactamente con mi hijo?», preguntó él, con los brazos cruzados, la mirada aguda, penetrante. Elisa tragó saliva. Tenía la boca seca, pero trató de hablar con claridad. «Señor, yo no estaba tratando de hacer nada malo», dijo rápidamente. «No quería interferir o ir más allá de mi trabajo, pero su hijo, él mira el motor como si fuera algo que tiene sentido para él, como si el caos del mundo desapareciera y solo quedaran las piezas. Así que me senté con él. Empecé a señalar piezas, a nombrarlas, usando pequeños gestos y sonidos. Él no corrió, no me apartó, se quedó y luego comenzó a tocar las piezas conmigo. Damián no la interrumpió, pero su estare se mantuvo firme. Elisa siguió adelante, encontrando valor en la verdad de lo que había visto. Es como si, tal vez, este es su lenguaje. Quizás el coche es como él se conecta. No es terapia. Lo sé. No estoy entrenada, pero está respondiendo. Está aprendiendo. Ayer señaló la tapa del aceite. Contuvo el aliento, esperando el rechazo, la orden de detenerse. Pero en lugar de eso, Damián lentamente descruzó los brazos y apartó la mirada por un segundo, como si estuviera pensando profundamente. Finalmente, habló de nuevo, más bajo esta vez. «He pasado años con médicos, clínicas, terapeutas, algunos de los mejores del país. Lo hemos hecho todo. ABA, terapia del habla, planes de comportamiento, escuelas especializadas, lo que sea, y nada». Miró sus propias manos sobre el escritorio de caoba. Nunca hizo contacto visual real. Nunca mostró interés en los demás.
simplemente se quedaba en su mundo. Damián se sentó detrás de su escritorio. Su voz no se quebró, pero se suavizó. Perdió su filo de ejecutivo. Pensé que siempre sería así. Pensé que tal vez así era él, que tenía que aceptarlo. Miró a Elisa de nuevo, menos severo ahora, más curioso. Pero ayer vi algo diferente. No sé qué fue exactamente, pero no estaba simplemente sentado allí. Estaba con alguien, concentrado, tranquilo, aprendiendo. Hizo una pausa. Luego se inclinó hacia adelante. Quiero que continúes. Sigue haciendo lo que estás haciendo. Sea lo que sea esto, es la primera vez que veo que algo realmente cambia. Ella asintió lentamente, aún insegura de si esto era real. Está bien, dijo con cautela. Lo haré. Lo mantendré simple. Solo seguiré usando el coche, las piezas. No, la interrumpió él. Haz lo que tengas que hacer. No estamos tratando de arreglar nada, solo estamos construyendo algo. No sé cómo llamarlo, pero es algo. Damián asintió una vez. Bien. Se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana. Reportarás directamente a mí ahora. No necesitas pedir permiso a la ama de llaves para usar el garaje. De hecho, el garaje es tuya prioridad. Lo que necesites para este método, házmelo saber. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y déjanos en los comentarios contándonos desde dónde nos ves y a qué hora nos escuchas. Elisa sintió una extraña mezcla de alivio y nerviosismo. Ya no era solo un trabajo. Se le estaba confiando algo más grande, el hijo de su jefe. Salió de la oficina aún procesando todo, pero esa tarde fue al garaje como de costumbre. Simón estaba allí, esperando. Durante la semana, Damián comenzó a hacer algo que nunca había hecho antes. Empezó a observar, no desde la puerta entreabierta, sino que encontraba excusas para pasar. Se paraba en silencio en el pasillo o echaba un vistazo, siempre con cuidado de no interrumpir o distraer. Lo que vio día tras día hizo que algo se agitara dentro de él, algo incómodo, como culpa mezclada con asombro. Vio a Simón imitar los gestos de las manos de Elisa, extender la mano para tocar cables, señalar piezas de metal que nunca antes había reconocido. Vio cómo Elisa nunca presionaba, se movía lentamente, siempre esperando, siempre dejando que Simón liderara. Una tarde, Damián observó a su hijo coger un destornillador y mirarlo durante varios segundos antes de volverse hacia Elisa y señalarlo. Ella dijo suavemente, «Destornillador». Simón no lo repitió, pero golpeó la herramienta 2 veces, su señal para «entendido». Damián sintió que algo se le atascaba en la garganta. Empezó a darse cuenta de cuánto se había perdido. Durante años había visto a su hijo como un rompecabezas que resolver, un diagnóstico que manejar. Había querido respuestas, resultados, progreso, pero nunca había observado realmente a Simón, no así, no pacientemente, no con delicadeza. Damián había estado ocupado construyendo sus negocios, celebrando reuniones, cerrando tratos. Había pensado que contratar expertos sería suficiente, que darle a Simón la mejor atención que el dinero podía comprar, eventualmente desbloquearía algo. Pero tal vez nunca se había tratado de dinero. Tal vez se trataba de conexión, de tiempo. Vio a Elisa hacer más en 10 minutos con unas pocas piezas de coche que cualquier clínica en un año, y eso lo sacudió. No porque no creyera en la ciencia, sino porque había creído solo en eso y en nada más. Una noche, Damián estaba solo en el garaje. Simón y Elisa ya se habían ido a la cama. Miró el Mustang azul, su capó aún levantado, el motor aún expuesto como si tuviera secretos que contar. En el suelo, vio algunos artículos que Elisa había dejado. Una arandela, un paño, el pequeño dibujo de un pistón. Recogió el dibujo y lo miró fijamente. Era simple, claro,
Recordó la forma en que Simón lo había trazado con el dedo ese mismo día. Por primera vez, Damián se preguntó qué veía realmente su hijo cuando miraba dentro de una máquina. ¿Qué patrones? ¿Qué ritmos? Nunca lo había preguntado. Se sentó en el mismo lugar que Elisa siempre usaba. El hormigón estaba frío. Solo se sentó allí, respirando, en silencio. No entendía el motor como su hijo, pero quería intentarlo. Y a la mañana siguiente, tal como acordaron, Damián llamó a Elisa a su oficina. Su voz era tranquila, firme, sin juzgar. «¿Qué estás haciendo exactamente con mi hijo?», preguntó de nuevo, listo esta vez para escuchar, no para desafiar, sino para entender de verdad. Era tarde en la tarde, y la lluvia había comenzado a caer constantemente afuera, golpeando los ventanales. Elisa estaba terminando sus deberes cuando notó la puerta del garaje ligeramente entreabierta. Eso no era habitual. Simón ya había subido con la niñera y no esperaba que nadie más estuviera allí abajo. Silenciosamente, se acercó y echó un vistazo adentro. Lo que vio la detuvo. Damián estaba de pie, solo frente al Mustang azul, una mano en el bolsillo, la otra sosteniendo una pequeña pieza del motor. No podía decir qué pieza era desde donde estaba, pero estaba claro que no solo la estaba mirando, la estaba estudiando como si significara algo. No la había oído acercarse. Su expresión no era fría como antes. Estaba distante, tal vez incluso confundido. Ella dudó, insegura de si interrumpir, pero algo en la forma en que estaba parado la hizo entrar sin decir palabra. Él no se inmutó cuando ella entró, solo habló, aún mirando la pieza. «He visto esta cosa 100 veces», dijo, «pero hoy se siente como la primera». «¿Qué es?», preguntó ella suavemente. Damián giró la pieza en su mano, luego se la tendió. «Bobina de encendido», dijo. «Al menos creo que lo es». Ella la tomó de él y asintió. «Sí, lo es». Hubo una larga pausa entre ellos, solo rota por el sonido de la lluvia. Damián finalmente la miró. «Vengo aquí». «A veces», admitió. «Tarde, cuando no hay nadie. Es tranquilo, controlado». Soltó una risa corta y seca. «Eso es lo que siempre he querido, creo. Control. Así es como he manejado todo. Mi negocio es mi vida. Incluso Simón. Pensé que si mantenía las cosas ordenadas, si seguía el plan, podría hacer que todo funcionara». Miró hacia abajo. «Pero la conexión, eso siempre fue más difícil. Nunca supe cómo llegar a él, ni a nadie en realidad. No sin sentir que lo estaba haciendo mal». Ella esperó, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Luego dijo: «Mi hermano era como Simón». Eso hizo que Damián levantara la vista. Elisa continuó, su voz firme pero más suave ahora. «Él tampoco habló, no hasta los 10 años, e incluso entonces eran solo 1 o 2 palabras a la semana, pero sentía cosas. Veía cosas que la mayoría de la gente no veía. Solo tenías que aprender a ver con él, no por él». Hizo una pausa, recordando. «Falleció cuando yo tenía 17, una condición cardíaca. Era mi mejor amigo. Nunca hablamos realmente, no como la mayoría de los hermanos, pero siempre supe lo que necesitaba. Me lo mostraba con sus ojos, sus manos, su silencio. Por eso me fijé en Simón, esa mirada, esa forma de conectar sin decir nada. Era lo mismo». Sus dedos se movieron por el borde de la bobina de encendido. «A veces las palabras estorban. Todos me dijeron qué hacer con Simón. Expertos, maestros, terapeutas. Yo solo seguía firmando cheques y lo veía alejarse cada vez más». Se apoyó en el costado del coche. «Y entonces llegaste tú y no le pediste que viniera a ti. Fuiste a él a través de un motor». Soltó un suspiro. «Eso es lo que me impresiona, que algo tan pequeño, tan ordinario, pudiera ser el puente que nunca construí». La miró de nuevo, esta vez más directamente. «No esperaba esto, ni a ti ni a él,
Nada de esto. Elisa no apartó la mirada. Había algo en su voz ahora. Vulnerabilidad, tal vez. Nunca la había visto en él antes. No cuando daba órdenes o se reportaba desde la oficina. Esto era otra cosa, real. Había una especie de tensión entre ellos, pero no del tipo pesado. No era ira o incomodidad. Era algo más tranquilo, reconocimiento. Elisa lo sintió en la forma en que sus palabras se ralentizaron, en cómo él no trató de impresionarla o mantener una fachada fuerte, solo estaba siendo honesto. Ella no sabía completamente lo que significaba todavía, pero lo respetaba, y sabía que él también la respetaba. Por primera vez no se trataba de roles. La empleada, el jefe, el millonario, la trabajadora. Eran dos personas de pie en un garaje, enfrentando lo que habían extrañado, lo que habían perdido, y what ellos might still encontrar. Ella le devolvió la bobina de encendido. «Es una pieza pequeña», dijo, «pero sin ella, el motor no arranca». Damián miró la bobina, luego de nuevo a ella. No sonrió, pero su expresión había cambiado. Más suave, más ligera. «Lo recordaré», dijo. El resto de la noche pasó sin palabras entre ellos. Elisa volvió a su habitación. Damián se quedó en el garaje un rato más. Cuando se vieron a la mañana siguiente, no hablaron del momento que habían compartido. No lo necesitaron. Algo había cambiado. Algo tácito, pero sólido. Y ese cambio debe haber llegado más lejos de lo que ninguno de ellos esperaba, porque esa misma mañana todo cambió. Elisa acababa de entrar al garaje cuando oyó el suave clic de la puerta del conductor del Mustang azul. Su corazón dio un vuelco. Simón estaba sentado en el asiento delantero. Pequeñas, manos en el volante, ojos fijos al frente. Estaba imitando a un conductor, moviendo el volante ligeramente. Ella se movió con cuidado, no queriendo interrumpir. Damián la había seguido un momento después y se paró a su lado en la entrada, observando. Entonces sucedió. Simón extendió la mano lentamente, agarró la llave de encendido que siempre dejaban dentro para sus sesiones de aprendizaje y la giró suavemente. El coche estaba apagado. No había batería conectada, pero la llave aún así hizo clic en su lugar. La sostuvo por un segundo. Luego, casi demasiado bajo para creerlo, un susurro que apenas era aire, dijo una sola palabra: motor. Damián se congeló, Elisa también. Ninguno de los dos habló, ni siquiera respiró. Los ojos de Damián se llenaron de lágrimas. Simón se quedó quieto, su mano aún descansando sobre la llave. Era la primera vez que había hablado. La foto ni siquiera era clara. Fue tomada desde la distancia, probablemente por otro miembro del personal con un teléfono, a través de la puerta entreabierta del garaje. Elisa estaba arrodillada junto al Mustang azul, su mano señalando el motor mientras Simón se sentaba a su lado, observando atentamente. Damián estaba de pie al fondo, una mano en el bolsillo, la otra descansando sobre el capó, mirándolos. El titular era peor que la imagen. Millonario cae bajo el hechizo de empleada, el extraño vínculo que levanta sospechas. Se publicó en uno de esos sitios de chismes que prosperaban con la especulación y el drama. Pero se extendió rápido. Al final del día, el artículo había llegado a foros de negocios, grupos de WhatsApp y eventualmente a la bandeja de entrada de Damián. El periodista ni siquiera fingió ser neutral. El tono del artículo estaba lleno de palabras cargadas: manipulación, oportunismo, enredo emocional. Sugería que Elisa había usado la condición de Simón para obtener acceso, para insertarse en la familia, para acercarse al dinero. Fuentes cercanas temen que el niño vulnerable esté siendo utilizado como peón, decía una línea. La peor parte llegó a los inversores. Damián tuvo 3 llamadas esa mañana solo, una de un miembro de la junta, 2 de socios, todos educados en la superficie, pero todos presionando. Confiamos en tu juicio, Damián.
pero tienes que tener cuidado con la percepción. No se trata de la verdad, se trata de la imagen. Esto podría desestabilizar la confianza en tu liderazgo. Detrás de cada frase estaba la misma demanda silenciosa. Deshazte de ella. Esa misma tarde llegó una llamada de un primo con el que no había hablado en años, de repente interesado en el bienestar de Simón. «Es una don nadie», dijo el primo. «Te está manipulando. Eres demasiado inteligente para caer en eso». Damián no respondió. Simplemente colgó, su mano apretando el teléfono. Pero sintió la presión, espesa y sofocante. Caminó por los pasillos de la casa como un extraño de nuevo, de la misma manera que solía hacerlo antes de que llegara Elisa. Cada vez que pasaba por el garaje, veía a Simón solo, sentado junto al coche, fidgeting más de lo habitual, silencioso de nuevo de una manera que se sentía diferente, no pacífica, vacía. Elisa se enteró del artículo 2 días después. Una de las asistentes de cocina se lo mostró en un teléfono, con ojos muy abiertos y una advertencia susurrada. «Tenga cuidado, señorita Elisa». Elisa lo leyó una vez, sintiendo un nudo frío en el estómago. No lloró. Simplemente se quedó allí quieta, absorbiendo cada palabra, cada mentira. Ni siquiera le dolió por ella misma. Le dolió por lo que significaría para Simón, le dolió por Damián. No quería hacerles las cosas más difíciles, sabía cómo funcionaba este mundo. Ella era el eslabón débil, la excusa perfecta, así que antes de que nadie se lo pidiera, empacó sus cosas. Fue una decisión rápida y dolorosa. No dejó una nota dramática ni esperó a que la echaran. Dobló su uniforme ordenadamente, lo dejó en el borde de la bed y caminó hacia la entrada trasera con su pequeño bolso. Damián no estaba en casa cuando se fue. Al menos eso es lo que pensó. No esperaba una despedida, no quería una, solo esperaba en alguna parte tranquila de su mente que Simón estuviera bien, que tal vez lo que habían comenzado duraría de alguna manera, incluso si ella ya no estaba allí para ayudar a construirlo. Simón lo notó de inmediato. No fue gradual, fue instantáneo. Nadie tuvo que explicárselo. Cuando Elisa no vino al garaje esa mañana, él esperó. Cuando no vino por la tarde, caminó por los pasillos, buscándola. Entonces el silencio se convirtió en ruido. Empezó a caminar de un lado a otro, respirando con dificultad, con las manos temblando. La niñera intentó calmarlo. «Simón, ven a merendar». Pero nada funcionó. Arrojó sus juguetes, volcó una bandeja de comida, se rascó sus propios brazos hasta dejarlos rojos. Cuando la ama de llaves intentó hablar con él, se acurrucó debajo de la mesa de la cocina y no salió. Damián recibió la llamada durante un almuerzo de negocios crucial. «Es Simón», dijo la niñera, su voz al borde del pánico. «Algo anda mal, no para. Está en plena crisis. Está golpeándose la cabeza». Damián dejó el restaurante sin pagar la cuenta, dejando a sus socios confundidos. Para cuando llegó a casa, el sonido de los golpes era audible. Simón estaba en el garaje, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, golpeando su frente contra el neumático del Mustang, sosteniendo el dibujo del pistón que Elisa había hecho una vez. Tarareaba bajo y rápido, una y otra vez, un sonido de pura angustia. Damián se agachó, el corazón roto, sin saber qué hacer. «Simón, oye, campeón, estoy aquí». Pero Simón no lo miró. Sus dedos golpeaban el papel arrugado como si intentara arrancar un motor que no encendía. Fue entonces cuando Damián entendió. Todo se aclaró. No era Elisa quien había manipulado nada. No era algún truco emocional. Ella no era una amenaza. Era la única persona que había logrado llegar a su son. Ella no estaba rompiendo la familia. Ella era la conexión. Había estado faltando. No entró para aprovecharse. Entró y dio algo que no sabían que necesitaban. Un puente. Y ahora ese puente se había ido, y Simón estaba volviendo a caer en el espacio del que apenas había comenzado a salir.
Miró a su hijo golpeándose contra el coche, y la furia que sintió hacia los inversores y la prensa fue abrumadora. Damián se puso de pie sin decir una palabra. No llamó a su asistente. No llamó al equipo de relaciones públicas. Simplemente fue directo a la habitación de Elisa. Estaba vacía, ordenada, el uniforme doblado sobre la cama. Apretó la mandíbula y se dio la vuelta, dirigiéndose a la salida del personal. Consiguió la dirección de la agencia en 10 minutos. La encontró en un pequeño apartamento a 5 manzanas de la mansión. La agencia la había ubicado allí temporalmente. Cuando abrió la puerta y lo vio, parecía cansada, pero tranquila. Sus ojos estaban rojos. No hizo preguntas, no acusó. Damián entró, mojado por la lluvia, y se quedó allí por un momento, luchando por encontrar las palabras. «Me equivoqué», dijo finalmente, su voz cruda. «Me equivoqué terriblemente. Dejé que otras personas me dijeran qué era esto. Olvidé lo que vi, lo que sabía». La miró. «Simón no es el mismo sin ti. Está perdido. Tú no solo lo ayudaste, le diste algo que nadie más pudo, incluyéndome a mí». Elisa no habló. Sus ojos estaban húmedos, pero permaneció quieta. Damián dio un paso adelante. «No te estoy pidiendo que vuelvas como empleada. Te estoy pidiendo que vuelvas como parte de algo que realmente está funcionando, como parte de nosotros, una familia. Por favor, Elisa, él te necesita. Yo te necesito». Habían pasado meses, pero para todos los involucrados se sentía como si hubieran vivido varias vidas entre ese primer día silencioso en el garaje y ahora. Lo que una vez había sido un espacio frío y sin usar, con coches acumulando polvo, se había transformado en algo completamente nuevo. El garaje se había convertido en un lugar de aprendizaje, conexión y sanación, un taller terapéutico. Al principio comenzó solo con Simón y Elisa, continuando sus sesiones diarias. Pero la voz se corrió. Silenciosamente, otros padres del vecindario, algunos que conocían a Damián de eventos de caridad, comenzaron a hacer preguntas. También tenían hijos en el espectro, niños que no hablaban mucho, que no conectaban fácilmente, que luchaban con las terapias tradicionales. Una madre le preguntó a Elisa si su hijo podía unirse solo para una visita. Luego, otra, luego un grupo. En poco tiempo, Elisa tenía 5 clientes habituales. No hizo publicidad, no lo llamó un programa, simplemente les dio la bienvenida al espacio de la misma manera que había dado la bienvenida a Simón. Lenta, pacientemente, sin expectativas. Extendió objetos en el suelo, piezas de metal seguras, herramientas de juguete, correas de goma, versiones seguras de equipos reales. Usó el tacto y el movimiento igual que antes. A nadie se le pedía que hablara, pero de alguna manera, con el tiempo lo hicieron. Simón, antes silencioso, ahora decía palabras aquí y allá. Ventilador, rueda, cadena, luz. A veces unía 2. Girar llave, ruido grande. No eran frases completas, pero nadie necesitaba que lo fueran. Sonreía más ahora. Miraba a la gente a los ojos. Sostenía la mano de su padre sin que se lo pidieran. Y Damián, que una vez había caminado por ese garaje como un extraño en su propia casa, ahora estaba entre los niños cada mañana. El personal de la casa apenas lo reconocía. Ayudaba a repartir herramientas, se sentaba en el suelo en traje, mostrando a los niños cómo trazar una llave inglesa con tiza en el suelo de hormigón. Damián no solo apoyó el proyecto, construyó algo detrás de él. Creó un pequeño fondo con las ganancias de su compañía, una fundación de apoyo oficial que ayudaba a cubrir suministros, transporte e incluso terapeutas ocupacionales que visitaban una vez por semana. Le dio un nombre al proyecto, Arranque, pero todos seguían llamándolo el taller de Elisa. La prensa de negocios, los mismos que una vez publicaron los artículos crueles, ahora pedían entrevistas. Los titulares eran diferentes ahora. Damián concedió algunas,
pero dejó una cosa clara en todas. Nada de esto comenzó con un plan. Comenzó con una mujer que escuchó cuando nadie más lo hacía. Ella vio a mi hijo cuando yo solo veía un problema. Nunca se atribuyó el mérito y no trató de gestionarlo. Dejó que Elisa liderara, porque era suyo, su método, su paciencia, su comprensión. Y para Simón, este nuevo mundo no era algo forzado sobre él, era algo construido con él. El vínculo entre padre e hijo ya no era solo esperanzador, era real. Había llevado tiempo y muchos días difíciles en el medio, pero Damián había aprendido a escuchar, no solo con sus oídos, sino con atención, con presencia. Elisa le había mostrado que la conexión no era un solo momento, estaba hecha de cientos de pequeños, como ayudar a Simón a atornillar un perno en un bloque, o sostener su mano cuando se sentía abrumado, o simplemente sentarse en silencio a su lado, haciéndole saber que no estaba solo. El niño que solía vivir detrás de un muro, ahora estaba golpeando desde el interior. Simón incluso comenzó a iniciar cosas, ofreciendo juguetes a otros, haciendo sonidos suaves para llamar la atención, susurrando palabras sin que se lo pidieran. La primera vez que llamó a Elisa por su nombre, ella no respondió de inmediato, no porque no lo oyera, sino porque no lo creía. Elisa nunca dejó que el proyecto se convirtiera en algo demasiado grande, demasiado rápido. Lo mantuvo con los pies en la tierra. Cada niño que llegaba era tratado como lo había sido Simón, sin presión, solo presencia. Los otros niños siguieron su ejemplo. Cuando él sonreía, ellos sonreían. Cuando él jugaba, ellos también lo intentaban. Mantuvo un rincón del garaje solo para él, el Mustang azul intacto, de la misma manera que había estado ese primer día. Seguía siendo su lugar seguro. Todavía volvía a él, a menudo sentándose detrás del volante con las manos descansando en silencio. No necesitaba hablar mucho. El motor, las piezas, el ritmo de las sesiones, esos seguían siendo su lenguaje. Pero ahora su padre entendía, y tenía amigos a su alrededor que estaban aprendiendo a hablar ese mismo lenguaje a su manera. Una mañana, el taller estaba en calma. Los niños aún no habían llegado. Elisa estaba preparando todo temprano, colocando las piezas para la sesión del día. Se detuvo junto al Mustang azul y se apoyó en él por un momento. Sus ojos se cerraron. Ese coche lo había presenciado todo. El primer avance, la primera palabra, el primer cambio real. Nunca había sido conducido, nunca había salido del garaje, y sin embargo, los había llevado a todos a alguna parte. Sonrió silenciosamente para sí misma y levantó la vista cuando oyó pasos. Damián entró al espacio sin hablar al principio. Se acercó y se paró junto a ella, ambos mirando el coche. Después de un momento, levantó una pequeña pieza de metal de la caja de herramientas, girándola lentamente en su mano. «Nunca pensé que algo roto pudiera arreglar tanto», dijo, con voz firme pero suave. Elisa se volvió hacia él, la comisura de su boca levantándose en una pequeña sonrisa. «A veces», dijo ella, «el corazón solo necesita un motor nuevo». Damián la miró, no como un jefe, no como un hombre con poder o riqueza, sino como alguien que había sido cambiado, alguien que había aprendido. Lentamente, extendió su mano hacia ella, no para dar una orden, no como una formalidad, solo como un hombre extendiendo la mano en silencio, agradecido. Ella la tomó, no como una empleada, sino como alguien que había construido algo real.